Buenas tardes, yo soy el doctor Paul Artigas, soy médico internista egresado del hospital Dr. Pedro Emilio Carrillo de la ciudad de Valeria, médico cirujano ingresado de la Universidad de los Andes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre diagnóstico y tratamiento de VIH, cuál es la situación actual en nuestro país en cuanto a estos dos temas importantísimos. Recordar que, bueno, que los avances en cuanto a las pruebas diagnósticas pues vienen incrementándose, vienen desarrollándose a partir pues, del progreso de los nuevos conocimientos que tenemos a nivel de biología molecular en cuanto a los mecanismos inmunopatogénicos de esta enfermedad, de lo que implica la replicación y cómo se comporta, este virus y la alta capacidad de mutación que tiene el mismo y de la interacción con nuestra respectiva. El virus de la inmunodeficiencia humana pues, fue aislado en 1983, es un retrovirus de la familia Lentiviridades que ocasiona la destrucción del sistema inmune, específicamente las células de la respuesta humoral macrófagos y especialmente por los linfocitos TCD4. Existen dos tipos de VIH, VIH tipo 1 y tipo 2. El tipo 2, digamos que es más frecuente en el área africana, sin embargo, existe aislamiento del mismo a nivel mundial y ambos pueden transmitirse a través de la vía sexual, parenteral u horizontal. La situación del HIV en Venezuela, esta inició en 1982 al diagnosticarse el primer caso. En los 37 años transcurridos, pues, ha habido un aumento, por supuesto, progresivo en cuanto a la tasa de diagnósticos de transmisión del virus, siendo diagnosticado hasta el 31 de diciembre de 2018 un total de 164.605 casos. ¿Qué pasa? Hay que recordar las dificultades que tenemos nosotros en cuanto a las estadísticas de salud en nuestro país. Este es el último boletín en el que podemos hacer un estimado de la cantidad de casos. Por supuesto, la cantidad de casos va en aumento. Sin embargo, tenemos un factor en contra, que es el subregistro que existe en nuestras unidades de VIH-Sida, es decir, ¿no? Y esto debido a la dificultad del usuario, la dificultad del paciente para acceder a las pruebas de tamizaje, a las pruebas de confirmación y bien, y muy importante, al apego al tratamiento y lo que significa, porque el tratamiento retroviral no es solo tomar la tableta, sino también implica una serie de pasos, una serie de minucioso seguimiento para garantizar el éxito de esta terapia antirretroviral. Es más frecuente, por supuesto, en el sexo masculino, y esto digo por supuesto porque se comporta como se comporta en todo el mundo, para unos 74,68% para el 2018. Importantísimo es que también hay una incidencia en el aumento en el sexo femenino en los últimos años, de 2014 al 2018, y la ONU-SIDA estima que para el 2017 la prevalencia del HIV en nuestro país de 0,47% aumentará, o aumentó, mejor dicho, a más de 0,6%. Se estima que la epidemia en Venezuela es de tipo concentrada, con una prevalencia de la población general de 0,56 y superior al 5% en los grupos de población más vulnerables, es decir, los pacientes que realizan o tienen relaciones sexuales hombres a hombres, trabajadores sexuales. Hay que destacar también una población indígena en nuestro país, que es la población del grupo Guarao. Ellos tienen una prevalencia casi del 1% en su población y es el grupo poblacional con mayor frecuencia de HIV en nuestro país. En relación a la mortalidad de 1983, cuando ocurrió la primera muerte, que fue el primer caso diagnosticado, hasta diciembre del 2017 se registraron en un país más de 39.000 muertes relacionadas al VIH-Sida. En los últimos 10 años puede afirmarse que esta tasa de mortalidad específica por cada 100.000 habitantes aumentó de 5,8 a 7,7 en el año 2014. Esta tasa va en aumento. Ok, esta tasa va en aumento, la mortalidad va en aumento y esto se debe a la disminución del acceso a los servicios de salud. Lo que implica el servicio de salud, no la atención médica ni la atención física, sino a todo lo que conlleva el seguimiento del paciente con HIV.
Paciente con HIV es un paciente que además que debe recibir su terapia antirretroviral, por lo general debe recibir algún otro tipo de terapia profiláctica. Los antirretrovirales tienen muchos efectos adversos, por lo que el paciente debe estar en minucioso escrutinio de los perfiles tanto hepáticos como renal. Entonces, ha sido un poco difícil con la situación actual llevar ese seguimiento. Sin embargo, pues las estadísticas hablan, dice que para el 2018 el índice de mortalidad disminuyó en el país en esta gráfica, y ellos pues lo connotan a que mejoraron la categorización en cuanto a las certificados de defunción, y por lo tanto hay una disminución, según ellos, del índice de mortalidad en el país, cosa que nosotros los clínicos y los que trabajamos las entidades públicas podemos pues, poner en duda esto que está en esta gráfica, ¿no? En cuanto al diagnóstico del HIV en el mundo, no difiere mucho aquí a nuestra población. Esto es una actualización, una transmisión y diagnóstico de la infección por VIH. Esto lo hace la Fundación del Instituto Valenciano de Oncología en Valencia, España. Y pues ellos hablan que el diagnóstico se realiza en dos fases. Primero una prueba de cribado, que generalmente tiene que ser un test de ELISA, y posteriormente una confirmatoria con Western blot o inmunoanálisis de diferenciación de VH1 VH2, la PCR molecular. Se considera que pasadas 6 semanas después que el paciente tuvo el riesgo y un test de ELISA de cuarta generación sea negativo, el paciente no debe ir a prueba confirmatoria. Es un paciente que está negativo luego de 6 semanas. Importante, o que es lo nuevo en esta guía, que a partir del 2018 pues existe la disponibilidad en esos países de un autotest que es comercial de diagnóstico precoz, que puede realizar los mismos usuarios en su casa. Este test solo detecta anticuerpos anti-VIH1, por lo que el periodo de ventana es un poco mayor, alrededor de 3 meses, ¿ok? No de las 6 semanas que hablan con ELISA de cuarta generación, incluso hasta de 2 a 6 semanas. A pesar de estos autotest con un periodo de ventana de 3 meses, que correspondería más o menos a los de segunda y tercera generación de pruebas de ELISA, ¿no? Haciendo la comparación, esto tiene una alta sensibilidad y especificidad, y si de haber un resultado positivo, pues por supuesto debemos realizar una prueba confirmatoria. El diagnóstico precoz es crucial, y es crucial para quién, tanto para el individuo que lo tiene como para la comunidad. Es decir, tanto de prevención primaria y prevención secundaria. Actualmente existen en el mercado pruebas para diagnósticos en diferentes fluidos, sangre, plasma, suero, saliva, orina. Por lo tanto, todos tienen una sensibilidad y especificidad que varía. Las que tienen mayor sensibilidad son las de sangre y plasma, por supuesto, y todos conllevan a una prueba confirmatoria. La que comercialmente realizamos para el cribado del diagnóstico son las pruebas de tamizaje y las pruebas confirmatorias. Existen diferentes factores entonces que nosotros tenemos que tener en cuenta para la decisión de cuál prueba debemos indicar. Lamentándolo mucho, en nuestro país pues caemos en la dificultad de utilizar la que hay o la que el paciente puede, pero realmente nosotros como clínicos de buena formación debemos saber en realidad cuáles son las técnicas, las herramientas que tenemos nosotros en cuenta para poder solicitar una prueba de diagnóstico asertiva. Primero, tomar en cuenta la sensibilidad y especificidad de la prueba. Si tenemos, ya sabemos que las ELISAs tienen 5 generaciones, por supuesto. En el contexto del paciente, en el día de contacto, contexto clínico, la evolución y historia natural de la enfermedad o simplemente enfermedad actual, pues sabemos a partir de la sensibilidad y especificidad cuál prueba se acopla al paciente que estamos estudiando. El costo, facilidad y seguridad de recolección, pues por supuesto, es uno de los que está pues, comentando por situación país. Disponibilidad del personal, pues sí contamos con el personal capacitado para la realización de estas pruebas, y por supuesto crear una relación médico-paciente firme, que haya confianza. Es decir, si nosotros sospechamos de esta entidad, debemos hacérselo saber al paciente y darle las explicaciones del cual, por qué nosotros sospechamos.
Y siempre no dándole esto como una mala noticia, sino más bien siempre dándole a ver que es una situación real, que no es fácil de asimilar, pero que sí tenemos las herramientas necesarias para el cuidado, tratamiento y que, por supuesto, la calidad de vida del paciente que recibe el TAR o el tratamiento antirretroviral se iguala o no a un paciente que no tenga HIV. Por lo tanto, la autorización es importante, que el paciente tenga consentimiento informado del estudio que estamos solicitando. Aquí tenemos un cuadro comparativo, un esquema, de los días después de la infección, y vemos que hay un periodo de eclipse, un eclipse, desde el día de contacto a más o menos los primeros 5 días. Este periodo de eclipse es importante en aquellos estudios de población. No lo utilizamos nosotros clínicamente para el diagnóstico, no, pues la especificidad no es tan alta como la sensibilidad, ¿ok? Por lo tanto, aquí el paciente, pues, vamos a ver el aislamiento del ARN del virus, ¿no? Ya luego, a partir del día 10, de que ya empieza nosotros podemos empezar a evidenciar que haya el aumento de los antígenos en sangre, luego, por supuesto, la inmunoglobulina I y por último la inmunoglobulina G. Y cada uno de estos días, con relación al aumento o a la aparición de estas entidades que son secundarias a la respuesta inmune, pues es la decisión que nosotros debemos tomar de utilizar o no los siguientes tipos de métodos. Yo quise traer estas características clínicas del síndrome agudo por HIV para afianzar un poquito lo que estaba hablando de la relación médico-paciente. Si vemos en líneas generales cómo se comporta un síndrome agudo por HIV, no varía nada de un síndrome viral cualquiera. Fiebre, faringitis, linfadenopatías, cefalea, dolor retroocular, artralgias, mialgias, malestar general, anorexia, cualquier síntoma que pueda dar cualquier síndrome viral agudo. Aquí es muy importante tener una buena relación médico-paciente, en establecer nosotros la confiabilidad que el paciente nos diga: oye, doctor, tuve este factor de riesgo, soy usuario de drogas endovenosas, doctor, tuve una relación sexual con un paciente de alto riesgo. O bien es cierto, tuve un accidente laboral, no me notificó por miedo. Todo eso es importante, pues mientras más temprano iniciemos la terapia antirretroviral, mayor calidad de vida tiene el paciente y mayor probabilidad de no transmisión tenemos, y por lo tanto, digamos, de frenar esta epidemia que es objetivo para el 2030. Ahora hablaremos de ese paso. Neurológicamente, los trajes, pues, meningitis, cefalitis, neuropatía periférica y mielopatía, por lo general nosotros los clínicos, pues, nos vamos cuando nos llega un paciente en este tipo de entidades, para sospechar en las causas más probables. HIV de entrada de estas entidades, la encefalitis viral es obviamente la que primero pensamos, pero sin embargo meningitis, neuropatía y mielopatía no, pero no debemos de echarle miedo. Y dermatológicamente las expresiones del HIV pues son muy variadas. Sí hay una muy común, que no la tiene este cuadro, que es la dermatitis seborreica. ¿Qué pasa? La dermatitis seborreica no es no es una entidad patognomónica de HIV, pero te debe bastante llamar la atención a un paciente que tiene un síndrome de gasto orgánico, un paciente que cursa con diarrea crónica, un paciente que te consulta por pérdida de peso, por múltiples infecciones. Dermatitis seborreica se ha convertido en un hallazgo muy casual del paciente con HIV, ¿no? Entonces existen diferentes pruebas y las primeras, en el primer arsenal, digamos de esa manera, terapéutico que tenemos nosotros son las pruebas de tamizaje. Las pruebas de tamizaje pues tienen una sensibilidad de más del 99% y una especificidad de más del 99% también. Los falsos positivos los vamos a encontrar en lugares donde haya baja prevalencia, y esta incluye la prueba de ELISA, que es la que nosotros vamos a utilizar más, y las pruebas rápidas de detección. Estas son las detecciones de anticuerpos por inmunohistoquímica, que no son tan sensibles como ELISA,
Sin embargo, por disponibilidad económica son a veces más accesibles. Las pruebas confirmatorias, esta por supuesto tienen una altísima especificidad y una muy alta sensibilidad, y los falsos positivos pues a veces son causas porque el paciente tiene autoanticuerpos, participó de un estudio de vacuna por HIV o resultados ficticios. Y las pruebas confirmatorias vamos a utilizar, pues tenemos Western blot o bien el aislamiento del virus a través del PCR molecular. Esta prueba de detección de ácidos nucleicos tiene una accesibilidad entre el 90 y 99% y esto va a ser dependiente de la técnica. Es una técnica que es bastante costosa, es una técnica que solamente se utiliza para fines de investigación y solamente hay una indicación clínica, ¿ok? Y es que el paciente tenga dos pruebas de tamizaje positivas, dos ELISA positivas, que ese es el deber ser, pero una prueba confirmatoria negativa o dudosa, con la repetición de una prueba de tamizaje negativa. Por lo tanto, ahí debemos hacer una prueba de detección de ácidos nucleicos. La entidad es rara, sucede, pero es muy rara. Por lo tanto, por eso es que no la tenemos como prueba de rutina. Sin embargo, en cuanto a las situaciones económicas de cada país, donde a veces obtener los recursos para realizar las pruebas de visa, a veces no, ya las entidades públicas por lo general poco tienen reactivos para realizarlas, se deja la parte privada. La Organización Mundial de la Salud y UNICEF han propuesto algoritmos alternativos diagnósticos para las localidades con recursos limitados. Ellos hablan de una igualdad en cuanto a sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de la utilización de 2 o 3 pruebas rápidas que hayan mostrado una utilidad diagnóstica equivalente al algoritmo de ELISA más Western blot. Es decir, 3 ELISA positivos, 3 pruebas rápidas positivas, y no tenemos nosotros la situación o el recurso para hacer una prueba confirmatoria equivaldría a un diagnóstico certero de HIV para estas entidades. Y aquí tenemos una comparación de los días de exposición y cuál prueba de tamizaje o cuál tipo de prueba debemos utilizar. Fíjense que la ARN, si bien es cierto, obviamente va a estar durante toda la historia natural de la enfermedad, es la primera en que nosotros podemos aislar. Por ser la primera más costosa, no es la idea, no es la que se, no es la idea. Más bien, la ELISA de cuarta generación que tiene la capacidad de aislar anticuerpos del antígeno PD24 en los primeros de 10 a los primeros 20 días, es la que más nosotros debemos utilizar según el contexto del paciente. Tenemos tercera, segunda y primera generación. La primera y segunda solo aislamiento de la inmunoglobulina G, la tercera inmunoglobulina M. Sin embargo, clínicamente no tiene una connotación importante, solo que lo importante de la primera, segunda y tercera generación es la disminución de los días del periodo de ventana para poder hacer el diagnóstico. La ELISA de primera generación, la prueba de diagnóstico se desarrolló utilizando virus linfotróficos de células T humanas, pero esta solamente, como comento, detectan inmunoglobulina G, por lo tanto el periodo de ventana es de más de 12 semanas. Los resultados falsos positivos, cuando se empezaron a hacer diferentes estudios, vieron que se usaban con infecciones, enfermedades autoinmunes con mayor frecuencia y el embarazo. Segunda y tercera generación fueron creadas en la década de los 80. Estos ensayos de segunda y generación redujo el periodo de ventana de 12 semanas a 6 semanas. Luego la adición de la inmunoglobulina M, la principal característica es la de tercera generación, pero como le he dicho, no es clínicamente útil. Sin embargo, acortaron el periodo de ventana a 3 semanas. Cuarta generación, mayor sensibilidad, mayor especificidad, solo 2 semanas de periodo de ventana, detecta anticuerpos y antígenos, pero él da solamente un resultado único, no lo separa. Por lo tanto, es un resultado positivo a la presencia de antígeno P24 del VIH1 o debido a la presencia de cualquier anticuerpo, inmunoglobulina M o inmunoglobulina G. Quinta generación, que fue aprobada por la FDA a partir del 2015,
Este es un método de análisis multiplex y sí detecta tanto el anticuerpo del HIV como el antígeno y nos proporciona el resultado por separado. Es decir, ahí vemos más o menos el día de la exposición. Podemos sacar esa parte. Aquí hay un algoritmo diagnóstico utilizado que lo podemos utilizar nosotros. Vemos si hay una detección sistemática por ELISA positiva, repetimos, y si nos vuelve a salir positiva, pues confirmamos con un Western blot y nos hace el diagnóstico de infección por VIH. Sin embargo, fíjense que si tenemos una ELISA positiva, repetimos, y es negativa, debemos repetir a los 3 a 6 meses. Si el estado clínico del paciente lo permite, la prueba. Pero si bien es cierto que la segunda ELISA nos sale positiva y el Western blot está negativo, debemos hacer una ELISA específica para HIV. Si este está negativo, se debe repetir a los 6 meses. Si está positivo, se debe haber una transferencia a Western blot del VIH tipo 2. Y por lo tanto, vemos que el diagnóstico de VIH sería positivo. Ahora vamos a hablar del abordaje terapéutico. El abordaje terapéutico debe ser, como les dije, una vez que nosotros tenemos la sospecha clínica que el paciente tiene probabilidades de tener HIV, ¿no? Hacemos la indicación correcta. No, por lo general es muy difícil encontrar al paciente en el síndrome agudo por HIV, pero sí hay unas ciertas características que te hacen a ti sospechar y por lo tanto de enviar o realizar la prueba de tamizaje concreto. Si esa prueba de tamizaje llegase a ser positiva, muy difícilmente nosotros en el privado o en las consultas especializadas públicas que no son de infectología, vamos a solicitar una prueba confirmatoria. Eso no lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que debemos nosotros hacer? Si hay una prueba de tamizaje positiva, piensa un test PAC o un ELISA, debemos hacer la notificación y la referencia del paciente inmediatamente a Fundes, que es la entidad pública encargada del control tanto epidemiológico como sanitario del paciente con sospecha o con diagnóstico de HIV, ¿ok? Y es lo importante, es lo importante. Ya estando en esa entidad, el abordaje terapéutico debe hacerse como todo abordaje terapéutico, realizar una anamnesis exhaustiva. ¿Por qué? Porque este tipo de medicamentos, la terapia antirretroviral, tiene la capacidad de tener muchos efectos, perdón, de tener muchas interacciones medicamentosas. Por lo tanto, es muy importante en la anamnesis incluir la evaluación farmacológica, qué medicamentos el paciente toma por sí, qué condiciones clínicas tiene el paciente. Todo esto es bastante importante. Y esto clínicamente, para nosotros, es un reto para poder actualmente, por disponibilidad de fármacos, elegir el ideal para cada uno de los pacientes. Se debe realizar también un examen físico completo que se repetirá siempre y cuando el paciente lo requiera. El paciente con HIV es un paciente que varía mucho sus entidades clínicas, sus hallazgos clínicos varían y solamente algo nuevo, eso es un signo de alerta para el infectólogo. El deber ser que haya un internista también allí da la mano, porque o bien es reacción adversa del medicamento o bien es la infección oportunista de algún patógeno y eso nos habla a nosotros de falla en el tratamiento, ¿ok? Se debe realizar un estudio de contacto con todos los nuevos diagnósticos de forma voluntaria por parte del caso índice, garantizando una confiabilidad. Esto para tema estadístico. En cuanto a las pruebas, aparte, ya cuando el paciente es diagnosticado con el virus, pues se debe realizar un hemograma, una bioquímica general que incluya perfil hepático, perfil renal y perfil lipídico. Por supuesto, también se debe realizar serologías específicas tanto para virus de hepatitis B y C y para sífilis, ¿ok? Y algunas otras pruebas específicas que vaya el paciente a necesitar. Lo segundo del abordaje terapéutico hay que recordar que el contagio de linfocitos CD4 es crucial. Es el indicador fundamental del estado inmunológico del paciente.
Sirve para estadificar la infección del virus, evaluar el riesgo de comorbilidad, cuál es la vulnerabilidad que tiene el paciente a determinadas infecciones oportunistas y la necesidad de, o no de utilizar profilaxis y por lo tanto su eventual omisión, ¿no?, del tratamiento. Las categorías clínicas en unas enfermedades definitorias de SIDA, de síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida, que ellos lo vamos a nosotros a connotar en la categoría C. La categoría B son entidades clínicas cuyo causa principal no es la asociada o no es lo que primero te hace pensar de HIV. Digámoslo de esa manera para no entrar tanto en detalles. Y A, por supuesto, asintomático de la escala del paciente. A un estadio 1, según CD4, es un paciente que tiene mayor de 500 células o mayor del 29%. El estadio de 200 a 499 o el 14 al 28% y menor a 200 células menor al 14%. Esto haciendo el match con el estadio clínico del paciente, estratificamos la clasificación del CDC de Atlanta, que fíjense que es de 1993, pero es bastante importante porque nosotros nos hace pensar en qué arsenal terapéutico, no solo antirretroviral, sino para infecciones oportunistas o cuáles las entidades clínicas que se nos vienen a la cabeza inmediatamente. El paciente puede estar bajo el contexto de tal porque tiene una clasificación de la CDC o tiene una clasificación de VIH en tal, y eso nos ayuda a nosotros para el diagnóstico, tratamiento y al individuo para su pronta recuperación. La determinación de los linfocitos CD4 debe realizarse antes de iniciar la terapia antirretroviral y una vez iniciado debe haber un monitoreo periódico del mismo cada 3 a 6 meses la respuesta al mismo. Estos se van a espaciar según según el estadio clínico del paciente. Si hay una carga viral plasmática suprimida y los linfocitos CD4 están entre 300 mayores a 300, podemos espaciar casi a 6 a 12 menos la repetición del conteo de linfocitos CD4. En cuanto a la carga viral plasmática, esto va a determinar el número absoluto y el porcentaje de linfocitos CD4 antes de iniciar el tratamiento y una vez iniciado como para de monitorización periódica. Los controles de la carga viral pueden ser espaciados en los pacientes clínicamente estables con una carga viral suprimida en las cifras de linfocitos CD4 superiores a 300. ¿Qué pasa? La carga viral es un marcador de efectividad terapéutica. Y fíjense que él entra entre los objetivos del 2030. El objetivo del 2030 es 90% de pacientes diagnosticados, que este 90% sea tratados y que este 90% tengan menos de 50.000 copias, es decir, que tengan una carga viral indetectable, pues esto es igual a disminución de la transmisión. Ese es el objetivo del 2030, suprimir, llegar a estas metas, que cada país tenga 90% de su población diagnóstica, de la población de HIV diagnosticada, el 90% de estos diagnosticados reciban el tratamiento y del 90% de los que están recibiendo el tratamiento hacer un seguimiento minucioso cuando hay resistencia a alguno de los fármacos, cuando hay disminución de la adhesión al medicamento, que tenga una carga viral por debajo de 50.000 copias. ¿Cuándo se debe iniciar la terapia antirretroviral? Esto debe iniciarse a todos los pacientes con infección por VIH-1 para evitar la progresión de la enfermedad y debe, por lo tanto, disminuir la transmisión del virus y limitar el efecto nocivo. Este debe instaurarse lo más precoz posiblemente al confirmar el diagnóstico. Recuerden que al diagnosticarse se debe determinar tanto el conteo de linfocitos CD4 y la carga viral previo al inicio de tratamiento para hacer la base del mismo. Debe prepararse al paciente proporcionando una información exacta. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? ¿Cuáles son las distintas opciones de las que se ofrece, del arsenal terapéutico? Seleccionar el esquema terapéutico que mejor se adapte al estilo de vida, a las comorbilidades y a las posibles interacciones farmacológicas y valorando el riesgo de mala adherencia, que es importantísimo en este tipo de pacientes. Nuestro Ministerio de Salud, pues el tratamiento antirretroviral para personas con HIV, ¿ok? Este es el esquema terapéutico donde nosotros vemos combinaciones, ¿no? De inhibidores de la transcriptasa reversa nucleósido. Por ejemplo, aquí tenemos las combinaciones de tenofovir, lamivudina y dolutegravir.
También tenemos combinaciones con tenofovir entre citabina y efavirenz. Y tenemos una combinación en mujeres embarazadas de tenofovir entre citabina más azatanavir reforzado con ritonavir. Estos tipos de esquemas terapéuticos eh, no difieren de los internacionales. Prácticamente son los mismos, las combinaciones. Eso está bien descrito. ¿Qué pacientes tienen indicación de algunos? ¿Qué pacientes no tienen indicación de algunos? ¿Cuál es el tratamiento en el embarazo? ¿Cuál es el tratamiento en niños? Sin embargo, he aquí el problema del asunto, la disponibilidad de los mismos. Según la literatura, o según la evidencia que podemos encontrar, contamos de los inhibidores de transcriptasa reversa nucleósido, contamos en el país con 4. La amilodina, dianosina, silodina, abacavir y un inhibidor de la transcriptasa el tenofovir. Hay 3 combinaciones o coformulaciones, abacavir, la amilodina, tenofovir, citabina y silodina, la amilodina. La combinación de elección preferente y la que el ministerio pues recomienda es la combinación de tenofovir con entricitabina en dosis de 300 200 miligramos de orden diaria y una combinación alternativa con 600 300 miligramos orden diaria. Entre los inhibidores de transcriptasa reversa no nucleósido vamos a encontrar estos diferentes. Existe este componente que ya los tienen los tres. Efavirenz, que es el inhibidor de la transcriptasa reversa en nucleósido más tenofovir más entricitabina. Es la combinación de dos inhibidores de transcriptasa reversa nucleósido más uno no nucleósido. Si hay una contraindicación para los inhibidores de transcriptasa reversa no nucleósido, debemos ser partícipes. Se debe utilizar un inhibidor de la transcriptasa acetanamid. ¿Okay? En cuanto a las combinaciones, pues bueno, como les dije, tenemos esta opción, la primera opción del inhibidor de la transcriptasa reversa nucleósido del efavirenz, y de no contar o de que el paciente tenga una contraindicación para este medicamento, la primera elección es el inhibidor de la proteasa, azatanavir más ritonavir, azatanavir más ritonavir. ¿Okay? Entonces aquí están las pautas, son las mismas que les estaba comentando anteriormente, están más especificadas. ¿Ok? Importantísimo, sí. Nosotros los clínicos, o recordar a ustedes muchachos que están en el aprendizaje, que según el resultado de los linfocitos CD4, nosotros debemos sospechar en estas agentes causales de enfermedad oportunista en el paciente con HIV. Por lo general, no debemos nosotros estar expuestos a este tipo de agentes patógenos, pues nuestro sistema inmune tiene la capacidad de evadir. ¿Okay? Vemos coccidioides con unos PKS de 4 menos 250, por lo tanto, por el coccio debemos utilizar un tratamiento profiláctico con fluconazol, dosis de 200 miligramos semanales. Tenemos Pneumocystis girovecii con menor a 200, utilizando trimetoprim sulfamethoxazol, dosis de 400 miligramos, 80 miligramos, 3 veces a la semana. Criptococosis, igual con el fluconazol, histoplasmosis y traconazol, si el paciente está por debajo de 150 contra depósitos C4, toxoplasmosis igual, con Bactron, citomegalovirus con aciclovir y por Mycobacterium avium, por eso podemos utilizar caristromicina y acitromicina. En cuanto, para finalizar, el desarrollo de una vacuna del HIV ha sido, o viene siendo, de los 30 años que tenemos, digamos, no, 40 años que tenemos el primer diagnóstico, más todos los avances científicos en cuanto a arsenal terapéutico tenemos, y en todo el avance que hay en cuanto a los mecanismos patogénicos, inmunopatogénicos de la enfermedad, la replicación viral y la respuesta inmune, ¿verdad? Vemos que aunque ha sido un éxito, porque ahí estadísticamente hay disminución de transmisión y disminución de mortalidad, ¿no? Estábamos acostumbrados que si un paciente era diagnosticado y si el paciente tiene la capacidad
de adquirir el tratamiento antirretroviral y este a su vez tenía un buen seguimiento, tenía una buena adherencia y por lo tanto la carga viral estaba en valores meta, ¿ok? Pues la transmisión varía y disminuía tanto transmisión, se frenaba de alguna manera la epidemia de HIV. Sin embargo, la cobertura global actual es de apenas el 55% de los pacientes tienen acceso a todo lo que acabo de decir. Y esta se reduce un 16 a 35% en las zonas de África y los países que tienen ingresos bajos o medios. Entonces, a partir de esto, pues hubo la necesidad, o es la necesidad, de, como estamos hablando de una epidemia, declarar una vacuna. ¿Ok? Las vacunas, es importante saber que todas las vacunas que se han creado y que tienen éxito, ¿no? Las que tienen éxito, es porque están basadas en patógenos que tienen, digamos, una estructura estable. Que por supuesto sabemos que la capacidad de mutación que tiene el HIV es alta y por lo tanto no es nada estable y por lo tanto significa un mayor riesgo, una mayor dificultad para el desarrollo de una vacuna. Una de las dificultades es la financiación para la vacuna contra el HIV, por supuesto. Esto sí es a nivel político, había la carga necesaria para poder realizar estos estudios, para realizar reactivos, para realizar toda esta serie de investigaciones, disminuyendo año tras año. Y principalmente por lo que les comenté las características del virus. O sea, esto plantea enormes desafíos para cualquier lugar. Sin embargo, se han realizado muchos ensayos desde el 2010 hacia adelante. Fíjense que acá tenemos una de 2003-2007, pero las que tienen mayor eficacia son las de 2010-2015 hacia adelante. Aquí vemos algunos ensayos clínicos donde vemos que no ha habido bastante eficacia. Sin embargo, en la que todos han habido vacunas que han utilizado las células dendríticas, que han utilizado las proteínas virales, que han utilizado diferentes métodos para poder realizar que haya una respuesta inmune específica contra el virus, ¿no? Sin embargo, de todas estas vacunas, vemos que las que mayor tienen promesa, que mayor promedio, ¿no? Son las vacunas que están asociadas a las vacunas de células dendríticas. Recuerden que la célula dendrítica es la célula presentadora de antígeno por excelencia y por lo tanto son capaces de activar las células T, que es un paso especial en la actividad inmunitaria específica de patógenos. Tanto lo puede hacer por las vías de respuesta inmune, innata o adaptativa. Entonces vemos que los ensayos clínicos que han venido desarrollándose en vacunas basadas en células dendríticas tienen mucha mejor eficacia. No ha habido actualmente una vacuna que tenga tanta eficacia para poder realizar un estudio global con mayor población. Sin embargo, este tipo de vacuna que mayor tiene, pues se ha evidenciado que sí tienen la capacidad de realizar respuesta contra organismos más rápido que esperar la historia natural de la enfermedad. Sin embargo, pues esto es un tema de abogue que todavía falta por el desarrollo, ¿no? Están en fase 1, fase 2, requiere mucho mayor presupuesto, requiere mucha mayor cantidad de población. Lo importante sí es que al menos garantizar los 390. Los 390 es un punto importante. Garantizar que el paciente, ya que tenemos esa salvedad que hizo la Organización Mundial de la Salud, de que si no contamos con los recursos para hacer una prueba confirmatoria, vemos que 3 pruebas de tamizaje positivas nos dan el diagnóstico. Entonces ya tenemos una herramienta para hacer el diagnóstico del 90%, ¿no? Del paciente diagnosticados. Luego lleva al siguiente desafío, que de este 90%, el 90% de los mismos reciban el tratamiento oportuno y si el 90% recibe el tratamiento, hacer los seguimientos en cuanto a, primero, la adherencia al medicamento. Segundo, si hay test de resistencia, porque sí lo hay. Y en nuestro país es un poco difícil hacerlo, pero sí se puede. Y la carga viral importante. Si hay carga viral indetectable, no hay transmisión. Entonces, ese es el objetivo. Existen otros métodos para disminuir la transmisión, pero lo más específico es afianzarnos a estos 3
en estos 3 puntos. 90% de pacientes con diagnóstico, 90% de pacientes con tratamiento y 90% de pacientes con carga viral indetectable. Ese es el objetivo, la meta para el 2030. Espero entonces le haya oído un poco. Sé que por cuestión de tiempo estaré abierto a sus preguntas. Los esquemas terapéuticos, exactamente a ustedes muchachos que están en formación, necesito o es más de esta parte. Por supuesto hay mucha innovación en cuanto al tratamiento antirretroviral, pero es importante que ustedes sepan que deben, una vez que se sospecha el diagnóstico, si ustedes sospechan de un paciente con esta entidad, realizar primero las pruebas de tamizaje linfático. Ya luego del tratamiento y el inicio de cada uno de ellos tiene que ser evaluado por la parte especializada de infectología y así decidir cuál es el tratamiento idóneo para cada uno de ellos. ¿Okay?